En esta enseñanza te voy a compartir un poco de un sermón que no hace mucho que prediqué en mi iglesia. Te voy a enseñar las mismas notas personales que yo usé cuando prediqué el sermón y explicarte un poco del proceso que yo ocupé para preparar este sermón. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Mario Escobedo. Bienvenidos a mi canal. Este canal es para líderes que desean crecimiento. Aquí yo enseño sobre cómo estudiar la Biblia de manera correcta, cómo compartir la Biblia de manera efectiva y cómo liderar de manera bíblica. Si eso te interesa, entonces considera suscribirte y activa la campana de notificaciones para siempre estar al tanto de nuevas enseñanzas. Antes de comenzar la enseñanza, nada más quiero dejarte saber que tengo un recurso gratis que te quiero regalar. Y este recurso es una capacitación que se titula Las 3 fases para preparar un sermón. Y en esta capacitación yo te doy lo que yo le llamo un repaso panorámico del proceso que yo uso cada vez que preparo un sermón. Si eso te interesa, entonces visita mi sitio web marioescobedo.com para obtener ese recurso totalmente gratis. Lo que voy a hacer para ir juntamente con esta enseñanza es que voy a poner un enlace en la descripción de este video al video de cuando yo prediqué este sermón en mi iglesia. Y lo que vas a poder hacer es tomar este video y comparar este video con el video de la prédica misma, de la misma prédica, y vas a ver cómo es que lo que estoy hablando en esta enseñanza se aplica en la vida real, digamos, ¿sí? Entonces voy a dejar ese enlace en la descripción de este video. Pero déjame enseñarte un poco de lo que yo hago. Y tú me has visto hacer esto ya varias veces en este canal, que yo siempre comienzo con un estudio bíblico. Mi firme convicción es que si vas a predicar un sermón bíblico, tienes que comenzar con una buena comprensión del texto bíblico. En esta enseñanza no voy a entrar en detalle en el proceso que yo ocupo cada vez que estudio un pasaje bíblico. O sea, tengo un sinfín de enseñanzas en este canal donde yo enseño ese proceso. Pero básicamente yo divido el pasaje en unidades de pensamiento, entonces identifico la idea principal de cada unidad de pensamiento, es lo que está resaltado en azul, y por último identifico la idea principal del pasaje entero, es lo que está resaltado en rojo. Después de eso yo escribo lo que yo le llamo la idea exegética del pasaje. Y para este pasaje, que es Colosenses 1 del 15 al 22, esta es la idea exegética que yo escribí. Dice así: Pablo explicó a los colosenses que cuando la actitud y las malas acciones de ellos los alejaron de Dios y los hicieron enemigos de Dios, Dios hizo paz con ellos, reconciliándolos a través de la muerte de Jesús para presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él. Eso para mí es un resumen del pasaje, es la idea exegética, es decir, qué es lo que Pablo estaba tratando de comunicar a través de este pasaje. Lo que ves allí en la idea exegética, yo no comparto la idea exegética como parte de mi sermón. ¿Por qué? Pues es una frase larga y pues un poco complicada, ¿no? Si yo compartiera esto en un sermón, creo que para el oído, o sea, para el oyente, sería difícil asimilar todo lo que está en ese párrafo. Si alguien lo está leyendo, yo creo que sí, o la puede leer detenidamente y entender lo que está ahí, pero si es parte de la prédica, creo que sería muy difícil. Entonces, para mí, la idea exegética realmente es para mí. Es para yo saber que yo he comprendido bien el pasaje que acabo de estudiar. Por eso yo escribo la idea exegética de cada pasaje que yo estudio, solamente más bien para yo demostrarme a mí mismo que he comprendido el pasaje. También como parte de mi proceso de preparar un sermón, yo siempre formulo un propósito para cada sermón y siempre lo he dicho que si no estás tomando tiempo para formular el propósito de tu sermón, fíjate bien, si tú no sabes claramente cuál es el propósito de tu sermón, tus oyentes nunca van a poder adivinar, digo entre comillas, cuál es el propósito de tu sermón. Por eso para mí es importante formular y aclarar muy bien lo que es el propósito de tu sermón. Y lo que yo hago es que yo me hago a mí mismo 3 preguntas cada vez para formular el propósito del sermón. ¿Para quién es este sermón? Y tengo una enseñanza en este canal sobre eso. ¿Qué quiero que sepas y qué quiero que hagas? Y yo invierto tiempo en responder a esas 3 preguntas. De hecho, lo que ves aquí en la página es como una lluvia de ideas.
de cuando yo estoy respondiendo a estas tres preguntas. Y ves que esto me tomó tiempo, ¿sí? Y lo que ves encerrado en rojo es lo que yo finalmente escogí como la respuesta a cada una de esas tres preguntas. Y cuando yo contesto esas tres preguntas, entonces me ayuda a afinar y aclarar más bien cuál es el propósito, qué quiero realizar a través de este propósito. Y entonces ahora sí quiero enseñarte lo que prediqué, ¿sí? Y estas son las notas que yo tenía enfrente de mí. Yo uso mi iPad cada vez que predico, y estas son las mismas notas que yo tenía enfrente de mí cuando yo estaba predicando. Este sermón en particular era parte de una serie que estábamos haciendo durante el tiempo de la Pascua, que se titula Vacío, y este mensaje era Llenos de Paz. Para esta serie, nosotros usamos una frase de resumen para toda la serie, que se titula, la frase es esta: porque la tumba está vacía, tú no tienes que sentir un vacío. Y ese servía como el hilo durante toda la serie, es lo que vinculaba toda la serie. Y en este sermón, basándome sobre Colosenses 1 del 15 al 18, yo iba a hablar sobre la enemistad que nosotros teníamos con Dios. Y en la introducción no terminé haciendo esto por razones de tiempo, pero yo iba a hablar sobre cómo uno de mis mejores amigos comenzó siendo mi enemigo. Y yo sin saber que él me tenía un coraje y un odio, él era, bueno, yo creo, no sé si él era mi enemigo o yo el suyo, pero yo quería explicar ese punto. El tiempo no me permitió hacerlo. Entonces lo que hice mejor es que yo dije a los oyentes: ¿sabías que tú eras enemigo de Dios? Entonces les hice unas preguntas: ¿cómo te hiciste enemigo de Dios? Y ahora, ¿qué podemos hacer o qué puedes hacer para ya no ser enemigo de Dios? Y fue en ese punto que entonces dije: vamos a ver lo que dice la Biblia tocante a esto. Ahora, aunque en mi estudio yo estudié los versículos 15 hasta el 22, en la prédica yo tuve que decidir qué incluir. Y por lo tanto yo comencé con un resumen de los versículos 15 al 18. Yo no quería entrar y desglosar y desmenuzar esos versículos porque no avanzaban el propósito de mi sermón. Entonces yo di un resumen de los versículos 15 al 18, hablando de cómo hablan sobre la supremacía de Jesús. Y entonces dije: ¿y sabes qué? En esa supremacía Dios reconcilió todo por medio de Jesús. Así termina el versículo 18. Y entonces ahí sí decidí comenzar la lectura con los versículos 19 y 20. Y de nuevo, no pude desglosar absolutamente todo en estos dos versículos. Por lo tanto, decidí enfocarme en el hecho de que a través de Jesús, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Y usé ese versículo y también la parte donde dice haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz, para entonces hacer la pregunta de enseguida: ¿por qué tuvo que reconciliar Dios todas las cosas? ¿Y por qué tuvo que hacer la paz mediante la sangre de Jesús? Y es entonces que comencé a desarrollar el concepto, la idea de que tú y yo nos habíamos convertido en enemigos de Dios. Y usé esta frase porque quise en parte ofender, ¿sí? O sea, decir algo muy marcado, muy claro y casi un poco ofensivo. Y dije: ¿sabes qué? Tú comenzaste una guerra con Dios. Tú comenzaste una guerra con Dios. Y entonces allí, para alivianar un poco la situación, usé dos anécdotas que eran de humor, de cómo comenzaron unas peleas. Por ejemplo, yo dije: un hombre estaba viendo la tele. Entró su esposa y le preguntó: ¿qué está en la tele? Mucho polvo, le respondió. Y así comenzó la pelea. Y luego la segunda dice: una pareja se estaba alistando en el baño para ir a una salida. El esposo se estaba viendo en el espejo. Se quejó diciendo: estoy gordo, se me está cayendo el pelo y estoy todo arrugado. Mi amor, dime algo para sentirme bien. O sea, le dijo a su esposa. Y su esposa le dice: bueno, por lo menos tu vista está perfecta. Y así comenzó la pelea. Y usé esos dos chistes, yo creo, para entonces hacer la pregunta: ¿cómo es que tú comenzaste la guerra con Dios? Porque recuerda, acá yo les dije: tú comenzaste una guerra con Dios. Y luego, con un poco de humor, o sea, hice un poco más liviana la situación, y entonces dije: bueno, ¿cómo es que tú comenzaste, esta guerra con Dios?
Y entonces ahí leí el versículo 21 que dice, en otro tiempo ustedes, aquí está la clave, por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Y enfoqué en esta porción donde Pablo escribió por su actitud y sus malas acciones. Y entonces lo que dije es lo siguiente, eso es pecado. Dios ha establecido sus mandamientos, sus estatutos, sus leyes, y cada vez que tú violas la ley de Dios, has pecado, y eso es lo que te hace enemigo de Dios. Y entonces para la gente que estaba en las redes sociales, yo le dije, mira, escribe este comentario, yo era enemigo de Dios. Y usé entonces ese punto de que eras enemigo de Dios para entrar a un punto de aplicación, ¿sí? Dije lo siguiente, hay una gran confusión hoy en día porque muchos piensan que Dios es su enemigo, ¿sí? Y dije, esto lo que está en negro es lo que aparece en la pantalla, lo que está en rojo son notas nada más para mí, la gente no ve eso, nada más ven lo que está en negro. Y yo dije esto, fíjate bien, esa es una gran confusión porque Dios nunca ha sido tu enemigo, tus pecados te hicieron enemigo de Dios. Y usé eso para dar ilustraciones. Hay algunos que piensan que Dios la trae contra ellos. Tiene un rayo en una mano y un garrote en la otra, listo nada más para darte en la cabeza un garrotazo, ¿no? Pero no es así. Es que tú te hiciste enemigo de Dios. Dios siempre te ha amado y te ama con un amor perfecto. Él no es tu enemigo, pero tú sí puedes ser enemigo de Dios. Y ya después de haber dicho eso, entonces hice la pregunta, bueno, siendo que eres enemigo de Dios, pues ¿qué puedes hacer para ya no ser enemigo de Dios? Ya sabemos cómo nos pusimos en esta condición, pero ahora, ¿qué hacemos para salirnos de esa situación? Y dije, pues no puedes hacer absolutamente nada. En tus propias fuerzas y en tus propios méritos no hay nada, pero nada que puedes hacer para no ser enemigo de Dios. Pero dije, pero hay buenas noticias. Dios sabe que no puedes hacer nada y por eso Él hizo todo lo necesario para que tú ya no fueras su enemigo. Y con eso entré al versículo 22, donde dice, pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Y después de haber explicado algunos puntos exegéticos de ese versículo, entré a la idea principal del sermón. Y siempre que yo presento la idea principal de un sermón, yo enfatizo y digo, mira, esta es la idea principal. Exagero casi. Digo, esto es lo que quiero que te lleves contigo en tu mente y en tu corazón. Este es el mensaje, el sermón resumido en unas cuantas palabras. Esta es la idea principal. Entonces, exagero ese punto para que la gente ponga atención. Y basándome sobre el versículo 22, que dice que Él los ha reconciliado, o sea, Él hizo la paz, Él hizo lo necesario. Dije, Dios terminó la guerra que tú comenzaste. Ahora recuerda que al inicio yo dije, tú comenzaste una guerra con Dios. Dios nunca ha sido tu enemigo, pero tus pecados te hicieron enemigo de Dios. Pero ¿sabes qué? Dios terminó la guerra que tú comenzaste. Y ya de allí comencé a desglosar un poquito más esa idea principal que estaba basada sobre el versículo 22. Y entonces también les pedí que escribieran en los comentarios, Dios terminó la guerra que yo comencé. Y entonces les hice la pregunta, bueno, ¿cómo es que terminan las guerras usualmente? Y dije, bueno, el país más poderoso demuestra un acto de fuerza increíble que deja a la nación enemiga indefensa y derrotada. Y usé el ejemplo de la bomba atómica en Japón, que los Estados Unidos arrojó contra Japón y cómo derribó por completo a las ciudades de Hiroshima y de Nagasaki. Y usé eso para preguntar, bueno, si así usualmente se terminan las guerras y si tú comenzaste una guerra con Dios, pero Dios terminó la guerra, ¿cómo es que Dios terminó la guerra? Y dije, no te derrotó, o sea, no te derribó, aunque tú eres el culpable, aunque tú comenzaste la guerra, Dios terminó la guerra, pero no de la forma que usualmente se terminan las guerras, con una nación derribada, sino que Dios, el poder más potente en esta guerra, por supuesto, terminó la guerra sacrificando a su hijo. Así terminó la guerra. O sea, tú, el ofensor, no sufriste nada aunque tú comenzaste la guerra. El único que sufrió fue Dios, fue Jesucristo.
Fíjate lo que hizo. Y en vez de tú tener que sufrir una gran pérdida por la guerra que tú comenzaste, Dios sufrió en la pérdida de la muerte de su hijo y Jesús siendo Dios obviamente en su propia muerte. Y entonces, como esa era la idea principal, ¿sí? Dios terminó la guerra que tú comenzaste. Ahí comencé ya como quien dice, a aterrizar el avión. Ahora, recuerda que te dije que cuando yo estoy preparando un sermón, yo escribo, cuando estoy formulando el propósito del sermón, yo escribo dos preguntas: ¿qué quiero que sepas y qué quiero que hagas? Y básicamente, en respuesta a qué quiero que hagas es la idea principal del sermón, y qué quiero que sepas y qué quiero que hagas es el llamado a la acción. Entonces, fíjate bien cómo lo hice aquí. En respuesta a la pregunta, ¿qué quiero que mi oyente sepa? Bueno, esa es la idea principal. Dios terminó la guerra que tú comenzaste. ¿Qué quiero que hagas? Es cuando entré a este punto de qué quiero que hagas, el llamado a la acción. Acepta el tratado de paz que Dios te ofrece. Allí estoy comenzando a extender la invitación a la salvación para aquellos que nunca habían aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. Y entonces comencé a hablar de los tratados de paz, cómo se hacen. Usualmente el poder dominante impone restricciones y castigos sobre la nación perdedora, pero en este caso, al ofrecernos un tratado de paz, Dios nos dio todos los beneficios como si fuéramos nosotros los ganadores. Todo lo contrario a lo que conocemos en el mundo humano. Entonces, Dios terminó la guerra que tú comenzaste. ¿Cómo aceptas el tratado de paz? Bueno, tienes que poner tu fe en el Señor Jesucristo. No hay otra forma. Tu fe en su muerte y en su resurrección, y aceptar esa reconciliación a través de su muerte y el derrame de su sangre. Y para la conclusión de un sermón es tan importante. No ignores invertir tiempo en preparar la conclusión de tu sermón. Yo encontré una historia de unos soldados japoneses que en el 2005 fueron encontrados en una de las islas de las Filipinas. Ahora, ellos eran soldados en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, fueron separados de su pelotón y entonces no sabían, por 60 años, no sabían que ya se había terminado la guerra. 60 años. Y yo comencé a reflexionar con la gente y decir, imagínate de todo lo que se perdieron por pensar que todavía estaban en la guerra. Fiestas, cumpleaños, bodas, muertes incluso de miembros de su familia. Todo eso se perdieron por 60 años porque pensaban que estaba en la guerra todavía. Y usé eso para entonces decir, mira, hay muchos que piensan que tienen que estar en una guerra contra Dios y que siguen en una guerra con Dios y no reconocen, no se han dado cuenta que Dios les está extendiendo ese tratado de paz, que Él ya terminó la guerra. Ellos piensan que están en la guerra, pero Dios ya terminó la guerra, solamente tienen que aceptar el tratado de paz. Y también dije parecido a los soldados japoneses, que te estás perdiendo de la vida verdadera porque piensas que todavía estás en una guerra con Dios. Y fue entonces ahí que entré a esa última a la apelación y presentación del Evangelio para aquellos que no habían aceptado a Jesús como su Salvador. Entonces, este es un ejemplo de cómo voy en mi proceso de estudiar el pasaje, formular un propósito y entonces predicar el sermón. Y te vas a dar cuenta que cuando estudies un pasaje, va a ser mucha información que vas a descubrir en tu estudio. Es demasiada información que no puedes incluir absolutamente todo en tu sermón. Y por eso para mí esa fase de formular el propósito sirve como un filtro, porque me dice qué es lo que debo incluir de todo lo que estudié en mi fase de estudio, de todo lo que estudié. ¿Qué es lo que debo de incluir en el sermón? No puede ser todo. Imagínate, horas de estudio y tienes 30, quizá 40 minutos para predicar. No puedes incluir todo. Y cuando aclaras el propósito de tu sermón, entonces vas a saber qué es lo que debo incluir en mi sermón de lo que estudié en mi fase de estudio. En ese recurso que te comentaba sobre las 3 fases para preparar un sermón, entro en más detalles sobre las 3 fases y cómo va todo en orden. Y también tengo un curso
sobre cómo preparar sermones. Si eso te interesa, ahí hay más información en mi página web, marioscobedo.com. Espero que esto te haya ayudado y nos vemos a la próxima. Que Dios te bendiga.